Hola, este es el doctor Matías González y hemos venido hablando acerca de diferentes tópicos que tienen que ver con la ayuda emocional, social, psicológica y espiritual del ser. Nos hemos basado en un contexto bíblico, cristiano, teológico, y por eso le llamamos a este espacio cápsula teológica. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la fe. A veces nosotros eh, confundimos la fe con el optimismo o como hablamos de la superfe. Y esto puede llevar a una connotación con ciertas preguntas teológicas como es la superfe que nos lleva a ser existencialistas o a creernos que todo tiene que ser en base a nuestro concepto o interpretación, sin entender que toda provisión y toda pertenencia viene de arriba, el dador de toda buenas dádivas. Ahora bien, cuando definimos la fe en un contexto bíblico, podríamos decir, como dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, cuando llevamos la fe a un contexto teológico, hemos de pensar en dos clases de fe, que es la fe salvífica y la fe práctica. La fe salvífica es aquella fe, aquella confianza, aquella seguridad que nosotros depositamos en la persona del Logos o en la persona de Cristo, de creer que Él murió y resucitó para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros depositamos esa confianza y esa seguridad en el Cristo resurrecto, en el Cristo que se levantó de la muerte hace más de 2000 años y lo recibimos, esa es la fe salvífica. La fe práctica es el diario vivir, es aquella experiencia que tenemos nosotros que pasar en medio de crisis, en medio de diversidades, en medio de pruebas, en medio de situación. Estamos hablando en un contexto cristiano, definitivamente. Esa experiencia, esas necesidades, en medio de esa situación, el nosotros creer o tener confianza de que Dios va a proveer en esa situación en la que estamos pasando. A eso le llaman la fe práctica. La fe no es una simple creencia, la fe no es un simple concepto o pensamiento teológico, la fe no es quizás una idea vaga, sin razón, sin contenido. La fe es esa certeza, esa confianza de creer de lo que nosotros elaboramos y desarrollamos. Hay alguien que va a sostenernos, que va a soportar esto. Es esa parte intrínseca de confiar, de creer. El término sería aquí el piteuo, este término griego, que es esa confianza, y esa confianza nos lleva a una dependencia total del ser creador, a una dependencia total de aquel que nos escogió, a una dependencia total de aquel que todo lo sabe, el Dios omnisciente. Entonces esa fe, esa confianza, esa dependencia nos lleva a nosotros a creer que hay un ser creador que provee en cualquier necesidad. A veces nosotros no entendemos que situaciones difíciles en nuestras vidas tienen un propósito, pero ese propósito es un propósito divino en la persona de nosotros, para nosotros sostenernos
en medio de cualquier situación, tenemos que tener esa seguridad, esa confianza, esa dependencia de que en medio de tal situación Dios estará presente. Y decía este teólogo que partió con el Señor hace unos años, Francis Schaeffer, que Dios está presente y no está callado en cualquier situación. Él está presente porque es el Dios omnipresente, pero también Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios que conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas. Y ese es el Dios que siempre está a nuestro lado, y siempre está al lado. No tiene que ver el concepto religioso, no tiene que ver la religiosidad o la práctica de la religiosidad, sino tiene que ver de esa confianza y esa convicción y seguridad que nosotros tenemos en ese supremo Rey y Creador. Un existencialista conocido como Søren Kierkegaard, él decía que la fe es un salto a la oscuridad. Y si lo interpretamos de una manera literal, sería un problema, pero el principio es que nosotros nos lanzamos a esa situación que estamos pasando, quizás sin ver nada, pero con esa seguridad de que algo va a pasar, de que alguien va a sostenernos. Ese salto que damos en medio de cualquier situación. Hay alguien que va a sostenernos con sus manos poderosas y nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. La fe, en manera de conclusión, siempre ha de ser puesta en ese Dios creador que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestros problemas. Aquel que conoce aún nuestro pensamiento, aquel que aún conoce nuestros andariles, nuestro caminar, y Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que se la pidamos. De manera que fe es confiar en medio de cualquier situación, entendiendo que hay alguien que va a proveer y que va a ayudarnos a salir de esa situación crucial. Si es la fe salvífica, hemos de creer en ese Cristo resurrecto, en ese Cristo que puede perdonar y transformar la vida del ser, del pecador. Jesucristo es la solución para salvar a la humanidad. Esa es la fe salvífica. Pero también para aquellos que conocen el texto bíblico, la fe práctica es depender de Dios, es creerle a Dios, es creer que esa situación en la cual tú estás experimentando, Dios ya tiene contestada tu oración. Dios ya tiene contestada tu rogativa. Dios ya conoce tu necesidad antes de que tú se la pidas. Confía en ese Dios proveedor, en ese Dios todopoderoso. Él es el creador de la fe. Recuerda, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios.